Para todos es un honor nuevamente poder estar aquí en este encuentro constructivo, en esta nueva historia, una historia en vivo donde relatamos los aspectos más interesantes de la vida y obra de los hacedores, de la vida y obra de quienes hacen al evento, de cómo se formaron, de cuáles fueron sus motivaciones, de cuál es su visión y de qué es lo que esperan en su función desde aquí hasta lo que viene. Para mí es un gusto muy grande presentar a dos exponentes de la Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco, a Ramiro Saavedra, el licenciado Ramiro Saavedra, y a mi querido amigo Mateo Santalucía. Un gusto, muy buenas tardes, ¿cómo va? Muchas gracias, Francisco, un gusto es nuestro, gracias por la invitación y agradecerte y felicitarte por la organización de este evento. La verdad está impecable. Todas las instalaciones, a vos y a todo el equipo el cual representás. Muchas gracias, Ramiro. ¿Y cuáles fueron los inicios de Ramiro Saavedra en la hora de buscar ser el profesional que sos hoy? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuáles fueron tus motivaciones de joven? ¿Y por qué hoy, en esta posición y en la Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco, te volcás a difundir estos conocimientos a toda la juventud? Sí, siempre desde finales de la secundaria, ya por suerte he tenido la posibilidad de tener un incentivo para la parte financiera, para la orientación más matemática, desde la secundaria, y por suerte tuve la posibilidad de incorporarme a la UNE, a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, dentro de la carrera de licenciatura en Economía, y fue desarrollando el gusto por la economía, por lo que es siempre la pregunta más común que se nos hace a nosotros es ¿cuánto va a estar el dólar al fin de año? Y la intención de sumarme a la carrera de economía fue tener una respuesta para eso. Después, lógicamente, eso se fue ampliando y fuimos surgiendo otras dudas y resolviendo sobre macroeconomía, sobre microeconomía, sobre empleo, sobre salario, sobre calidad de vida de la gente. Y eso se fue desarrollando a lo largo de toda la carrera de grado de economía. Una vez terminada la carrera de licenciatura en economía acá en la UNE, hice un posgrado en Buenos Aires, en la UBA, donde seguí profundizando los conocimientos de macroeconomía, de microeconomía, y ahí donde incorporé la pata de finanzas con la maestría en gestión económica y financiera de riesgos. Ese fue el primer paso a incorporarme al mercado de capitales para entender, bueno, de qué va esto de acciones, bonos, cuál es el riesgo incorporado dentro de estas inversiones. A medida que iba haciendo el posgrado, surgió la posibilidad del primer contacto con la Bolsa de Comercio del Chaco al abrirme una cuenta comitente de chico, de edad joven. Y una vez vuelto acá a Resistencia, una vez terminada la maestría, tuve la posibilidad de incorporarme al equipo de la Bolsa de Comercio como operador dentro de la mesa de operaciones financieras de la BCCH. Esto fue en 2021, ya más de 3 años, un poquito más de 3 años. Donde estuve como operador financiero, como operador de la mesa, hasta finales del año pasado. Tuvimos la posibilidad de incorporarme como responsable de la mesa de operaciones, haciendo carrera dentro de la compañía. Y hace 3 meses me sumo como responsable de research, ya dentro del área de research e investigación dentro de la Bolsa de Comercio, justamente para seguir buscando la respuesta a la pregunta de qué invertir, cómo invertir, en dónde invertir, por qué invertir o por qué no y en qué instrumentos. Y eso es el trabajo que actualmente estamos haciendo, más allá del desarrollo de la comunicación hacia el público en general y público inversor en particular sobre los beneficios y sobre la posibilidad de sumarse a la Bolsa de Comercio como una posibilidad de ahorro y como de inversión. De correr la voz de que no es un instrumento para millonarios o para gente preparada necesariamente, sino que puede ser para el público general de todas las edades.
desde 14 años, como lo vamos a presentar ahora, hasta 100 años. Y no hace falta tener un monto de capital enorme, sino que con montos súper pequeños se es posible ahorrar, arrancar el camino del ahorro y el camino de la inversión y hacerse la carrera dentro de las finanzas. Lindo, muy lindo. Lindo conocer, lindo saber, lindo adentrarse en este mundo que, como lo dice bien, no es para millonarios, no es para grandes inversores, es para todo aquel que quiere poner a resguardo y conocer más el dinero en el mercado. Mateo, un gusto enorme que estés aquí, tan joven, tan conocedor de la materia y dispuesto también a capacitar. ¿Qué te gustó de esto? ¿Cómo lo viste? ¿Y por qué la necesidad de invertir? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, obviamente, de dar a conocerme y bueno, tener esta oportunidad de poder hablar acá. Y nada, mirá, todo empezó cuando yo tenía 14 años aproximadamente, estábamos en cuarentena y yo diría que ahí se despertó mi interés, digamos, hacia todo el mundo de las inversiones, sobre todo empezando por criptomonedas. Yo en cuarentena empecé a aprender muchísimo sobre las criptomonedas, a hacer muchos cursos gratis, obviamente. Y fui desarrollando, obviamente, la habilidad de invertir en criptomonedas. Junté mis primeros ahorros, imagínate, tenía 14 años. Y bueno, eso después derivó a que me empiece a interesar aún más y meterme ya en lo que sería el mercado bursátil. Todavía no sabía mucho de lo que era el mercado bursátil, por eso intentaba buscar alguna forma de aprenderlo de lo mejor posible, digamos, de la mejor manera posible. Y un día fui a conocer a la Bolsa de Comercio de Chaco. Tuve la oportunidad de, bueno, ir a conocer las instalaciones, ir a conocer a las personas que estaban ahí adentro. Y eso me ayudó a que yo después pueda empezar un curso que se dicta de manera presencial en la bolsa, que es el AFC, Asesor Financiero Certificado, que está más pensado para, bueno, gente grande que ya tiene previos conocimientos, que ya saben cosas sobre economía, sobre inversiones. Yo tuve compañeros ingenieros también. Y bueno, empecé con 15 años, empecé a estudiar ahí, digamos, con ese curso. Luego de seis meses que terminaron las clases presenciales, tuve 3 meses para empezar para tener el examen final, que eran de 22 materias. Yo diría que ahí fue donde desarrollé, obviamente, lo más posible acerca de las inversiones, digamos. Ahí fue donde yo pude conocer mucho, sobre todo hablar con mucha gente que claramente sabe bastante del tema. Y bueno, fue ahí donde me eduqué en esto que tanto me gusta, digamos, y logré tener mi certificación de asesoramiento financiero idóneo en finanzas en marzo del próximo año, que sería en marzo de 2022, perdón. Y gracias a eso, después tuve la oportunidad de poder trabajar en la Bolsa de Comercio del Chaco. Empecé como pasante, porque como era menor de edad hace un mes, estuve con una pasantía de verano, perdón, con una pasantía normal que me la brindó el colegio. Pude, con el representante legal del colegio y ayuda de otras personas, entrar como pasante. Encima iba a cuarto año, cosa que no se suele hacer pasantías en cuarto año. Y bueno, luego cuando terminó el colegio, yo quería seguir estando en la bolsa, digamos, participando en la mesa de operaciones, etcétera, etcétera. Y también se armó algo que se llama pasantía de verano legal rentada y tuve la oportunidad de estar trabajando en el verano en la mesa de operaciones con mi compañero acá, Ramiro Saavedra. Y nada, fue una experiencia increíble que claramente ya, o sea, despertó muchísimo más todavía mi interés hacia lo que son las inversiones y lo que es todo este mundo hermoso que a mí me encanta. Y bueno, eso sería la respuesta a la pregunta que me hiciste. Bueno, realmente muy agradecido. Tengo ganas de escuchar, tengo ganas de ver qué me van a presentar. Quiero invertir, así que espero una charla muy atractiva. Les agradezco muchísimo la presencia, les agradezco muchísimo ser parte de este segundo encuentro constructivo del NEA y sumarse a una idea de Mombay Eventos de querer buscar constantemente capacitarse para crecer, porque aprender e innovar obviamente a todos nos sirve para generar alianzas,
afianzarlas y obviamente mejores inversiones. Muchísimas gracias, es un honor para mí que ustedes estén aquí y los dejo con su ponencia. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Bueno, la presentación, vamos a hacer uso de unas filminas. Vamos a hacer una presentación bastante sencilla. La idea no es abrumarlos ni que nos lleve demasiado tiempo, pero sí con algunos conceptos clave, con datos puntuales de lo que somos como Bolsa de Comercio del Chaco, con algunos números de montos, de volúmenes operados, qué instrumentos operamos dentro del mercado de capitales, tanto locales como internacionales, para poder generarles la inquietud de adentrarse más en este mundo del mercado de capitales, para poder sacarles sus dudas en el sentido de, vamos a reiterar esto permanentemente, de que no es un mundo para notables, millonarios o con gente con mucho conocimiento sobre finanzas, sino una herramienta para destinar sus ahorros o sus inversiones en empresas o en bonos que conocemos todos y que puede ser un vehículo, una alternativa adicional para el ahorro más allá del plazo fijo, que es el que más comúnmente conocemos todos. Bueno, algunos datos específicos de la Bolsa de Comercio del Chaco. Fíjense que es dentro de lo que es la forma jurídica, es una organización privada sin fines de lucro, en el sentido de que es una asociación civil. ¿Qué significa esto? De que el consejo, los asociados, los cuales componen el consejo directivo de la Bolsa de Comercio del Chaco, son hombres y mujeres del negocio local, son parte del empresariado local. Pueden ser más destinados a la parte de comerciantes, productores, agropecuarios, ganaderos, y no solamente de resistencia, aunque el nombre tal vez les indique de que Bolsa de Comercio del Chaco significa que solamente de la región, sino que los hombres y mujeres que componen la asociación son de todo el NEA. Mayor parte del Chaco, lógicamente, pero no necesariamente de resistencia, sino tenemos gente, nuestro presidente mismo, por ejemplo, es del interior del Chaco. Tenemos dentro de las categorías legales del mercado de capitales, fíjense que la Bolsa de Comercio del Chaco tiene a grandes rasgos dos patas o dos unidades de negocio. El mercado de capitales, por un lado, que es el que vamos a adentrarnos en breve, y la parte de agronegocios. Como mercado de capitales, la Bolsa de Comercio tiene varias membresías o agencias. Por ejemplo, la parte de agente de liquidación y compensación es muy importante porque es lo que nos permite operar a la Bolsa de Comercio del Chaco como tal. O sea, dentro de las plataformas de la Bolsa de Comercio compramos y vendemos acciones, bonos, instrumentos, obligaciones negociables, etc. Y estas categorías legales son las que nos permiten realizar estas operaciones regidas, lógicamente, por la Comisión Nacional de Valores. Y por su parte, dentro del sector de agronegocios somos una bolsa de cereales en general, incluyendo oleaginosas, algodón y afines. Dentro de los principales indicadores, vamos a bajar un poquito en números lo que es la Bolsa de Comercio del Chaco. Fíjense que tenemos por un lado la parte de patrimonio neto. Fíjense, son datos. El último dato disponible es el de junio del 24. Es un valor estimado, pero actualmente a hoy estamos bastante por encima de ese número. Fíjense que en el 2022 pasamos de un patrimonio neto de casi 3.000 millones de pesos a poco más de 4.000 millones de pesos. Esto en patrimonio neto dentro de la Bolsa de Comercio del Chaco. Y en este costado, en el monto total operado, o sea, los volúmenes de plata que operan los clientes de la Bolsa de Comercio del Chaco, fíjense que el número actual
no tiene ni sentido hablarlo en pesos a esta altura. Fíjense que son 7 billones, más de 7 billones de pesos. Un número estimado encima, el número al día de hoy es bastante mayor que eso. Fíjense que es un aumento, un crecimiento del casi 200%. Y este monto es operado por los propios clientes de la bolsa y por las cuentas propias de la bolsa. ¿Está? O sea, son volúmenes absolutamente récords, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional de todas las bolsas, que es operado por los propios clientes de la bolsa. ¿Está? En su gran mayoría de vuelta, personas, hombres, mujeres y empresas de la región. ¿Está? Por eso es un número muy destacable. Dentro de la parte de inversiones y financiamiento, o sea, el mercado de capitales, la unidad de negocio del mercado de capitales de la Bolsa de Comercio se divide básicamente en lo que es inversiones o financiamiento. ¿Está? ¿Qué significa esto? O inversiones, o sea, viene un cliente o una empresa y quiere invertir dinero, invertir sus ahorros o sus sobrantes de dinero, o por el contrario, viene una empresa o una persona a buscar dinero, a buscar financiamiento. Bien, fíjense que en ambas partes, en ambas subunidades, tenemos valores de crecimiento casi exponencial comparando 2023 con 2024, tanto en el monto de los patrimonios administrados, fíjense que es un casi 170%, como también en cantidad de clientes y en montos efectivamente operados. ¿Está? Fíjese que son, de vuelta, son números estimativos, pero al día de hoy mismo doy fe de que la cantidad de clientes está por encima de los 4.800. Así que estos números ya de por sí son números positivos en todos los casos, se quedan cortos ante la realidad que son los valores que estamos manejando hoy. Y por el lado del financiamiento, fíjense que también las variaciones son positivas tanto en el monto de financiamiento, o sea, lo que efectivamente la Bolsa de Comercio habilita a las empresas o las personas para financiarse, como de cantidad de pymes activas. Pymes incluyendo, de vuelta, micro, pequeñas y medianas empresas, siendo más de 330 al día de la fecha. ¿Está? Bueno, ahora voy a arrancar yo en esto de por qué empezar a invertir, que es lo que más o menos a mí me gusta hablar, digamos. Y bueno, básicamente hay varios puntos claves en los que vamos a hablar, bueno, inflación versus ahorro, cómo la inversión protege tus ahorros de la inflación, también cómo crecer con tus finanzas, vamos a explicar un poco el interés compuesto y cómo el tiempo juega a tu favor. Objetivos financieros personales, por qué tener una meta clara hace que invertir sea aún más poderoso, ¿ok? Si no le molesta me voy a parar, que me siento un poquito más cómodo. Bueno, ya todos estamos al tanto de que hoy en día el contexto de la Argentina es bastante desafiante, digamos, y yo creo que el buscar herramientas como la inversión se ha vuelto más una necesidad. Y bueno, junto a esta necesidad, digamos, básicamente tenemos dificultades económicas como es la inflación y la devaluación, que esto nos hace, yo le digo como la obligación de buscar herramientas como puede ser el mercado de capitales. Y bueno, básicamente lo que sería la inflación en este caso, para los chicos explicarle más o menos, es el aumento de los precios en el tiempo. Por ejemplo, vos hoy tenés 1.000 pesos y querés comprar, o querés comprar un ítem que salga 1.000 pesos, algo. Vos después, y si hay una inflación del 100% anual, por ejemplo, este mismo ítem, el año que viene, no va a valer 1.000 pesos. Como hay una inflación del 100%, va a valer 2.000 pesos. O sea que se devaluó a la mitad del poder adquisitivo que tenía ese dinero, se evalúa a la mitad. Por eso, la única herramienta, la única solución que hay a esto es la inversión, que nos hace igualar la inflación o ganarle, con poca diferencia, ganarle a la inflación. O sea que no solamente podemos mantener nuestro capital, sino también hacerlo crecer. ¿Bien? El punto 2, que es crecer con tus finanzas, vamos a hablar sobre una pequeña introducción a lo que son las finanzas.
A mí me gusta hablar sobre Albert Einstein, que dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque esto permite que el dinero genere más dinero, digamos, con el tiempo. ¿Qué es el interés compuesto? Básicamente el interés compuesto es plata que se va reinvirtiendo con los intereses que ya te fue generando. Por ejemplo, vamos a ponerlo con palabras más fáciles, digamos. Nosotros, la mayoría que están acá son bastante jóvenes, vamos a hacer de cuenta que ponemos 1.000 pesos y lo invertimos de acá a 10 años aproximadamente, con una tasa del, no sé, 10% anual. Si eso lo invertimos a un interés normal, a un interés simple, claramente no sería tanto como el interés compuesto, porque el interés simple es lineal y te dice, bueno, 10% anual, de acá, si ponemos 1.000 pesos, de acá a fin de año vas a tener 1.100, porque rindió un 10%. Al otro año, si lo hacemos con interés compuesto, va a pasar de 110 a aproximadamente 120,1, 120,1, 121. A lo que interés simple sería solamente 120, porque le sumaríamos otro 10% del monto inicial. Más o menos para que ustedes vayan entendiendo. Bueno, después, objetivos financieros personales, que yo creo que es lo más importante, digamos. Invertir sin un propósito, digamos, es como navegar sin rumbo. Los objetivos financieros te dan claridad y también, obviamente, motivación. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos objetivos, digamos, que se pueden poner? Por ejemplo, no sé, para la gente un poco mayor, la educación de sus hijos, o quieren comprar un auto, o no sé, quieren para su retiro. Claramente cada uno de estos objetivos va a determinar qué tipo de inversión tenés que hacer, con qué plazo. Y bueno, todo eso más o menos la bolsa te da una mano con eso, con algunos asesores. Bueno, ¿qué es el mercado de capitales? El mercado de capitales básicamente es un lugar bastante amplio para los que no saben, en lo que se puede invertir diferentes cosas se le vamos a decir. Por ejemplo, acciones CDRs, acciones argentinas, acciones extranjeras, que serían fracciones de acciones extranjeras, que serían los CDRs. Obligaciones negociables. Todo esto a ustedes no les va a sonar mucho, porque es algo bastante técnico, pero bueno, no sé si vos querés agregar algo a El mercado de capitales, a grandes rasgos, como bien dice Mateo, piénselo como un ámbito, directamente como un contexto en el cual oferentes y demandantes se unen para comprar o vender distintos tipos de instrumentos financieros. La lista es bastante amplia, Mateo mencionó varios, pero sí, uno cada vez que quiere comprar una acción o vender una acción, un bono, bonos públicos, o sea, bonos estatales, u obligaciones negociables, que son bonos de empresas, el único lugar en el cual se realizan estas operaciones es en el ámbito del mercado de capitales. Que no quiere decir que no necesariamente es un lugar físico, sino que el mercado de capitales o un recinto o un ámbito del mercado de capitales puede ser una plataforma en un celular o en una computadora. ¿Tá? No, tal vez ustedes están habituados a, no sé, ciertas películas donde hay un gran salón y hay gente gritando compro, vendo, compro, vendo. Eso ya no existe más, es directamente con una aplicación en una tablet o en un teléfono donde se compran y se venden todo tipo de instrumentos, de vuelta, tanto legales, locales, como internacionales, de acciones, de bonos, de obligaciones negociables, de instrumentos de fideicomiso, de deuda, corto plazo, largo plazo, mediano plazo, etc. Y algo importante que mencionó Mateo es que dentro de la Bolsa de Comercio del Chaco lo que le ofrecemos a los clientes es una alternativa en forma de cartera totalmente personalizada para las necesidades de sus clientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cliente que dice, tengo X cantidad de plata y la necesito sí o sí de acá a 6 meses y quiero un retorno adicional un poco mejor a lo que me da el plazo fijo, pero sin riesgo. ¿Está? Esa alternativa, a ese tipo de cliente se le ofrece una cartera en particular. Ahora, a un otro tipo de cliente que te dice,
La verdad, la plata no la necesito en el corto plazo y me interesaría tener un rendimiento importante y estoy dispuesto a aceptar la volatilidad o el riesgo asociado con estas inversiones. Entonces, a ese tipo de cliente se le va a ofrecer una cartera de inversiones diametralmente opuesta. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que cada cliente, como cada persona, es un mundo. Y a cada cliente en particular se le ofrece una cartera específica y que se va rebalanceando permanentemente en función de las necesidades. ¿Está? De las necesidades, del horizonte temporal, del monto que se invierta, de la moneda que se invierta. Lógicamente no es lo mismo pesos que dólares, no es lo mismo invertirlo de acá a 2 meses que de acá a 2 años. ¿Está? Y en función de eso, de vuelta, les va a ofrecer una cartera personalizada y en función de sus necesidades. Una aclaración importante actualmente, hace un par de semanas, tal vez un mes, la CNB, o sea, el organismo que nos rige, emitió una resolución la cual indica, en resumen, de que a partir de ahora, las personas mayores de 13 años, como puede ser el caso de estudiantes de secundaria, están habilitados a abrir una cuenta comitente en la Bolsa de Comercio, lógicamente con autorización de los padres. ¿Por qué esto es muy importante y muy relevante? Porque abre el juego a estudiantes avanzados de secundaria o a jóvenes a poder incorporarse en el mercado de capitales local con autorización de los padres, pero sumando toda una nueva alternativa, una nueva paleta de alternativas de inversión más allá de lo que es el plazo fijo o mercado pago, por ejemplo, o cualquier billetera remunerada de esas, mercado pago, Ualá, no sé, Naranja X, etcétera. ¿Y por qué es relevante esto? Porque los rendimientos de la Bolsa de Comercio, en sus distintas carteras, en sus distintas propuestas o fondos comunes de inversión, generan un rendimiento mayor a lo de, primero, a lo de plazo fijo y también a lo de mercado pago. ¿Está? Esa es la intención. Proveer de una alternativa con un riesgo similar, pero que genera mayor interés, mayor rendimiento, que es lo que, a fin de cuentas, cualquier cliente, persona o empresa está buscando. Proteger a sus ahorros de la inflación, de devaluaciones, etcétera, y además tener un rendimiento mayor al que generaría o un plazo fijo, o comprar dólares sin invertirlos, o mercado pago, Naranja X, Ualá, etcétera. Entre los instrumentos, de vuelta a lo que mencionamos recién, ¿qué puedo invertir en la Bolsa de Comercio del Chaco? Básicamente todo. Desde dólar bolsa, o tal vez conocen como dólar MEP, que es la cola operatoria a través de la cual dentro de la Bolsa de Comercio se puede adquirir dólares de forma legal. Pueden comprarse acciones, tanto locales como del extranjero, acciones o CDRs, letras, tal vez conocen o escucharon hablar de las letras de capitalización o las LECAPs, las letras, los instrumentos atados a inflación, al tipo de cambio, fondos comunes de inversión en general, cauciones, o sea, préstamos al mercado y préstamos del mercado. Volvemos a una de las filminas anteriores sobre financiamiento. Un cliente o una empresa puede obtener financiamiento o prestarle plata al mercado a través de las cauciones a una tasa muy competitiva y en la gran mayoría de los casos, por no decir todos, a una tasa mucho mejor que la que puede obtenerse a través del financiamiento bancario, por ejemplo, a través de descuento de cheques, descuento de pagarés, etcétera. Específicamente, ¿por qué elegir a la Bolsa de Comercio del Chaco para invertir? Volvemos a repetirlo. El acceso fácil y seguro, que es una clave para las distintas opciones de inversión. Porque tal vez hay personas que, más que por desconocimiento, por temor a meterse a lo que es el mercado de acciones, piensan que tal vez, no sé, es un casino
o que no entienden muy bien a qué estoy invirtiendo cuando compro tal acción, la Bolsa de Comercio del Chaco, a través de todo el equipo de asesores comerciales, de toda la bolsa, se le otorga todas las facilidades a través de la consultoría permanente con los comerciales o a través de la habilitación de plataformas para que ustedes mismos, para que un cliente pueda operar por sus propios medios a través de sus de vuelta, teléfono celular, tablet o hablando con los asesores comerciales. En todo, y esto también vale aclarar, en todo el proceso de inversión, desde la apertura de la cuenta comitente, que la pueden hacer directamente online, no es necesario ir a la bolsa de comercio, sino que lo pueden hacer todo online, las recomendaciones de carteras de inversión y la propia compra de los activos, siempre lo pueden hacer ustedes mismos, siempre pueden tener la asesoría comercial sin cargo, lógicamente, pero les da la posibilidad de que por ustedes, por su propia cuenta, ingresen y operen y tengan ustedes control permanente de sus inversiones en todo el universo de inversiones que se les comentó anteriormente, acciones, bonos, etc. Por eso es fundamental tener un equipo de profesionales, como es el caso de Mateo, puede ser el mío, puede ser de todo el equipo de comerciales, con propuestas personalizadas, porque de vuelta no es lo mismo una cartera que se le puede ofrecer a un cliente que a otro. No debe ser así, porque las visiones de un cliente con respecto al otro son distintas, porque el monto operado es distinto, porque el horizonte temporal es distinto. Entonces cada cartera tiene que ser personalizada y lo es. En el caso de la Bolsa de Comercio del Chaco se le ofrece alternativas personalizadas, lo cual es clave. Por, bueno, expertos en finanzas y con trayectoria en el mercado de capitales. Incluyendo, por ahí, un chico como Mateo de edad corta, pero con experiencia ya en el mercado de capitales como asesor financiero, como pasante y con experiencia en el manejo de operaciones y realización de compras y ventas de distintos instrumentos. ¿Está? Con respecto, para ir finalizando, la apertura de la cuenta tienen varias alternativas. El QR acá directamente lo escanean y los redirige a la página de clientes de la Bolsa de Comercio del Chaco. Tal vez la alternativa de ir presencialmente, que también es válida, pueden ir presencialmente a abrir una cuenta en la Bolsa de Comercio, pero la posibilidad que se les da con el código QR a través de este link es que lo hacen desde la comodidad de su teléfono. ¿Está? Ustedes escaneando directamente este código QR se los linkea a la página de clientes donde pueden abrir sus cuentas con los datos personales usuales que se les pide para cualquier alta. ¿Está? No es necesario abonar, no tiene un costo adicional o no tiene una espera eterna que puede pasar con un banco, por ejemplo, que se les pide papeles permanentemente, sino que directamente con un link y que en unas pocas horas tiene la cuenta abierta y operativa. ¿Está? Lo mismo para dentro de lo que es BCCH Inversiones, tanto a través del App Store como de Google Play. De vuelta, se escanean el código QR, le sacan una foto, lo escanean y directamente tienen la habilitación para abrir su cuenta y poder estar operando en el mercado de capitales, tanto local como internacional, tanto para perderle el miedo a las inversiones, perderle el miedo a invertir en todo tipo de instrumentos de vuelta, como ya se lo dije recién, y abrir una alternativa adicional a las alternativas usuales y tradicionales del plazo fijo o de mercado pago. ¿Está? ¿Por qué? Porque les va a rendir más, básicamente. ¿Está? Dentro y puntualmente en el caso de los fondos comunes de inversión,
que es uno de los instrumentos más operados dentro de la Bolsa de Comercio del Chaco, porque es un instrumento, diría, de los más sencillos para operar, porque uno, comprando un fondo común de inversión, directamente está comprando una partecita de un fondo, el cual está invertido en un montón de activos. ¿Por qué es sencillo esto? Porque yo comprando un fondo común de inversión, una parte, una cuota parte del fondo común de inversión, estoy invirtiendo en muchísimos activos a la vez. Entonces, para clientes que tal vez no tienen tanta experiencia o tienen algún miedo inicial a operar, en vez de agarrar y comprar y ver el listado de acciones, sino uno no sabe qué comprar o cuánto comprar, a través de un fondo común de inversión, compra en un solo clic, en 2 clics, compra un paquete completo de bonos, de acciones, de instrumentos de renta fija o renta variable, todos incorporados en un fondo, en un solo valor que se denomina fondo común de inversión. Por eso, entre las ventajas que tiene un fondo común de inversión tenemos la parte de diversificación, gestión profesional, acceso flexible y liquidez. Sobre todo, que es una parte muy importante también, porque la posibilidad que les da el fondo común de inversión es poder entrar y salir según el momento que ustedes consideren apropiado. No hace falta, por ejemplo, comprar y después decir, no, recién puedo venderlo de acá a un mes. En el fondo común de inversión, el que maneja particularmente la bolsa, las entradas y salidas son en un día. O sea, yo hoy compro una parte de un fondo común de inversión y mañana puedo pedir el retiro de ese dinero. Y lo tienen disponible a ese dinero en su cuenta comitente o en su cuenta bancaria. ¿Está? A diferencia, por ejemplo, de un plazo fijo, que una vez que uno hace un plazo fijo cualquiera, el plazo más corto son 30 días. Y uno desde el día 1 al día 29 no tiene el acceso, no puede usar esa plata. Yo sé qué rendimiento me genera el día 30, pero no puedo hacer uso de esa plata. En el caso del fondo común de inversión, sí. Yo hoy hago la compra del fondo y mañana, o pasado, o cuando quieran, hacen el rescate de ese fondo o la venta y tienen esa plata disponible con las ganancias de esa inversión. ¿Se entiende? Esa es una de las grandes ventajas y las facilidades que provee la Bolsa de Comercio del Chaco a través de la inversión en fondo común de inversión, en fondos comunes de inversión. Por ejemplo, puntualmente, el fondo de la Bolsa de Comercio del Chaco, el cual se denomina Axis Estrategia. Fíjense que es un tipo de fondo de renta fija, o sea, en bonos del Estado Nacional, y también en obligaciones negociables de empresas, o sea, tanto parte de bonos estatales como bonos privados, siempre en pesos y de vuelta en un plazo de rescate de 24 horas. ¿Está? O sea, hoy vendo el fondo común de inversión y mañana ya tengo la liquidez de la plata, de ese dinero invertido en la cuenta de cada uno de los clientes. Fíjense que es un horizonte de corto plazo, porque los instrumentos de los cuales se compone el fondo son de corto plazo y con un perfil conservador. O sea, es un fondo ideal para aquellos clientes que se están incorporando al mercado de capitales y no tienen mucho conocimiento tal vez, o le hace falta, sacarse el miedo a la hora de invertir, y este fondo, el fondo de Axis, dentro de BCCH Fondos, es la alternativa ideal para incorporarse al mercado de capitales local. Fíjense a grandes rasgos cómo está compuesto el fondo común de inversión de Axis. Fíjense que es un rendimiento ya de entrada, es un rendimiento de una tasa nominal anual de más del 52%. ¿Cuánto paga Mercado Pago? 30%, 32%, 35%. Bueno, este fondo tiene 15, 17 puntos porcentuales más de lo que genera una alternativa sencilla, como puede ser Mercado Pago, y más que un plazo fijo, por ejemplo, con la ventaja de que el plazo de rescate de este fondo son 24 horas y no un mes como mínimo, como es el plazo fijo. Fíjese que la composición a grandes rasgos del fondo
es un casi 75% en LECAPs, o sea, letras de capitalización de corto plazo, lo cual nos ayuda a tener la solvencia suficiente y la liquidez para afrontar suscripciones y retiros de fondos. Un 20% en bonos SER, o sea, bonos atados a la inflación, obligaciones negociables en pesos, fondos comunes en pesos y futuros en pesos. Entonces, con este fondo, ¿cuál es la idea? Cubrirnos y generar un rendimiento adicional tanto contra inflación, que es la parte de bonos SER, como para tener rendimientos en pesos mucho mejores a los de un plazo fijo. ¿Se entiende? Y este gráfico, este último gráfico, para ir cerrando, fíjense la comparación, las dos líneas violetas son el rendimiento del fondo, de nuestro fondo Axis, contra dólar MEP y contra plazo fijo. ¿Por qué? Porque son los dos instrumentos, las dos herramientas de inversión más conocidas o más usuales para la mayoría de las personas. Una persona normalmente o compra dólar o hace un plazo fijo. ¿Está? Esos dos rendimientos, fíjese la línea verde y la línea azul, que hace referencia a dólar MEP y a plazo fijo, fíjense que están muy por debajo del rendimiento que generó Axis, el Fondo Común de Inversión de la Bolsa, desde su inicio, desde marzo de este año. Fíjense que son 35% aproximadamente, desde marzo hasta ahora, contra poco más del 20% de rendimiento de un plazo fijo, y contra dólar MEP ni hablar, es menos del 10%. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Si se hubiesen comprado el Fondo Común de Inversión Axis, hubiesen ganado más plata en pesos que a través de un plazo fijo o a través de la compra de dólar MEP. ¿Está? Por eso es tan útil y es tan importante incorporarse al Fondo Común de Inversión Axis, porque se gana más plata. Así de sencillo. Los números, y gráficamente se ve de manera sencilla cómo los rendimientos superaron con creces a las dos alternativas más usuales para los inversores o el público que ahorra en general. Para ir cerrando la exposición, tenemos el contacto de todo el equipo de la Bolsa de Comercio del Chaco, liderado por el gerente general, por Julio Barriosima, y por la parte tanto de inversiones como de financiamiento. ¿Está? Para cualquier duda o consulta que tengan, pueden acercarse directamente a la sede central en Frondizi 174 o directamente a través de las distintas redes sociales que manejamos en la Bolsa de Comercio del Chaco, donde atenderemos todas sus dudas y estamos dispuestos a servirlos a ustedes, que es la función de los colaboradores de la Bolsa de Comercio del Chaco. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, nada, espero que hayan podido aprender algo.